Pues estamos aquí con el escritor Andrés Orozco Vidal, que pues está presentando Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, una obra que narra tres increíbles historias que se van entrelazando. La primera es la casi desconocida Odisea de Gonzalo Guerrero, el español que en 1511 naufragó hasta las costas de Yucatán. La segunda reivindica la extraordinaria vida de Malitzin y la tercera, pues la siempre sorprendente expedición de Cortés y pues a 500 años de la conquista, esta es una gran oportunidad para indagar con nuevos ojos los acontecimientos que resultaron forjadores de México y le damos la bienvenida a Andrés Orozco Vidal. ¿Cómo está? Muy bien y con un placer de estar con todos ustedes. En Dos Mundos se reivindica el papel fundamental de Malitzin. ¿Cuál es el papel que tuvo Malitzin al lado de Hernán Cortés en la ruta de la conquista que inició en Cozumel y terminó en el México Tenochtitlán? Sí, mira, el tema de Malitzin es un tema que estamos comprometidos todos los mexicanos a reivindicar. Esta idea de que ella fue una traidora, pues desde luego que está equivocada, es producto de los historiadores que en el segundo periodo del siglo XIX, después de la independencia, buscaron un nacionalismo muchas veces a ultranza y consideraron que Malitzin era traidora, pero yo creo que más bien a esta nativa, una jovencita que a los 10 años probablemente la vendieron o la raptaron y que fue a parar a Putunchán después de una serie de vicisitudes. Y ahí, como sabemos que esta población era vecina del poblado de Centla, se le entregan a Hernán Cortés en su calidad de servidumbre o de esclava, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí enfrenta los sucesos más extraordinarios del mundo indígena. Sucesos que derrumbaron la estructura del mundo indígena precisamente y que el Malitzin no solamente supo tener un papel importante, supo sobrevivir y para inicios de la formación de la Nueva España es un personaje muy importante. Entonces yo creo que reivindicarla es una obligación porque la propia historia en México le jugó a ella una traición. Ella tuvo un destino manifiesto, nunca pudo en realidad escoger los acontecimientos que tenía que vivir y sin embargo se sobrepone a toda esta situación y lo hace de manera importante, lo hace de manera sobresaliente, de tal manera que los propios españoles le asignan el apelativo de Doña Marina en reconocimiento precisamente a esta labor. El propio Bernal Díaz del Castillo, con esa forma tan particular que tiene de narrar, lo señala diciendo que siempre fue una persona que fue importante para la conquista y nunca se echó para atrás en los momentos más cruentos de la batalla, incluso fue y se mostró más valiente que los mismos guerreros. Eso lo narra el propio conquistador y eso, bueno, nos da una buena idea, entre muchas otras fuentes historiográficas, de que el papel fue fundamental en la conquista de México. ¿Cómo era España previo a la conquista? Fíjate que ese es un punto muy, muy interesante porque Europa, que estaba saliendo del medioevo y entrando en la época del Renacimiento, precisamente coincide con el tema del inicio de la consolidación de la nación española. El reino de Castilla, los reinos que estaban ubicados al norte de la península ibérica, estaban en un proceso de unificación y recién habían expulsado a los moros del territorio ibérico. Y existía una sensación, un ánimo triunfalista. Habían por fin, se habían deshecho de casi 800 años de intervención por parte de los moros y
igualmente ya habían iniciado la expulsión de los judíos. Entonces, este tema de la mentalidad española, bueno, indudablemente que tenía mucho que ver con, como tú bien preguntas, con lo que sucedía en España. Yo lo resumiría en la formación de España, yo lo resumiría en dos conceptos. Un concepto triunfalista, a partir de la expulsión de los moros, de la derrota de los moros en la península ibérica, y por otro lado, esa concepción épica de la novela, de los grandes caballeros, del mío Cid campeador, y todos ellos que le daban a la cultura en general en la península ibérica ese sentido de heroísmo y de aventura épica con la que muchos de ellos se embarcaron a las tierras desconocidas de lo que después fue América, en ese afán de hacerse de fama y riqueza. Un personaje importante de Dos Mundos es Gonzalo Guerrero, el español que en 1511 naufragó hasta las costas de Yucatán. ¿Por qué se le considera el padre del mestizaje en América? Sí, importante recordar que Gonzalo Guerrero naufraga hacia 1511 y Hernán Cortés llega hasta 1519, es decir, 8 años antes, pero la parte increíble de Gonzalo Guerrero es porque es una odisea extraordinaria donde un personaje, viene una veintena de españoles con él y solamente sobreviven Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. De Jerónimo de Aguilar sabemos que se incorporó a la expedición de Hernán Cortés, y en el caso de Gonzalo Guerrero, no. Y Bernal de Aldes Castillo, con esa particularidad y detalles tan ricamente ataviados en su narrativa, nos señala que en el momento en el que lo invitan, o que el propio Jerónimo de Aguilar le pide que se incorpore a Hernán Cortés, le dice no, porque mira, yo ya estoy tatuado, ya están horadadas mis orejas y mi nariz, y van a decir que qué tipo de español soy yo, y le dice, y mira a mis hijos cuán bonitos son. Es decir, tenemos evidencias históricas que mucho antes que Hernán Cortés procreara o embarazara a la Malitzin, porque ahí no había una relación de pareja, ni de amor, ni de compromiso, simplemente se la habían otorgado en calidad de servidumbre a Hernán Cortés, hablando del nacimiento de Martín Cortés, el hijo de Malitzin, a diferencia de Gonzalo Guerrero tiene que hacer méritos, volverse un personaje importante para la guerra en el cacicazgo de Chactemal, se casa con la princesa Sacilja Itzpilotzama y tiene descendencia. Eso, desde luego que si habría que otorgar el título de padre del mestizaje con mucha facilidad, pues en todo caso habría que otorgárselo a Gonzalo Guerrero. ¿Por qué motivo la conquista sigue siendo un tema en la conciencia histórica de los mexicanos? Pues probablemente no se ha acabado de asimilar el tema de la invasión española o de la conquista. Sí, efectivamente, el tema de la conquista sigue siendo una herida abierta en la conciencia histórica de los mexicanos. Y yo creo, la posición que yo adopto es que esta situación la tenemos que superar. Tenemos que madurar, tenemos que reconocer que los hechos que nos forjaron como nación son aquellos que sucedieron, donde intervino Malinche, donde intervino Hernán Cortés, donde los españoles pues avasallaron con la cultura prehispánica, sobre todo la del altiplano, la de los pueblos nahuatlacas, a diferencia de la zona del Mayab, porque entre los mayas la conquista fue muy distinta, y la propia novela de Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, precisamente narra con ese misticismo, con esa magia que nos heredaron nuestras culturas, nuestras grandes culturas prehispánicas, los acontecimientos que nos forjaron como nación, y sobre todo que también atender lo que sucedió en la conformación de la Nueva España. Es un periodo importantísimo de 1521, yo lo narro de manera
muy amena hasta 1568, en que los hijos de Hernán Cortés se vieron involucrados en un primer intento de independencia de la corona. Y efectivamente, para superar esta situación, tenemos que recurrir nuevamente a los acontecimientos, recrearlos, comentarlos, analizarlos, platicarlos y desde esa perspectiva a reconciliarnos con nuestro pasado, porque hoy más que nunca necesitamos tener la madurez y la unión necesaria como mexicanos. ¿Cuál es la herencia de los españoles al México actual? Año. Bueno, basta con mirar, basta con estar atentos a nuestro entorno, porque si nosotros vemos nuestro entorno, vivimos actualmente mucho más parecido a los europeos que a los pueblos indígenas. Ese sería un primer concepto. El segundo concepto es que nos guste o no nos guste, nos forjaron desde desde la consolidación de la Nueva España como un estado moderno, no desde la perspectiva de los altépetl, de los pueblos prehispánicos, sino desde la perspectiva de la conformación, desde la visión europea de un estado-nación. Y si recordamos, cuando llegan los españoles, a la llegada de los españoles, el imperio mexica, es decir, el Altépetl de México Tenochtitlan, que tenía el predominio bélico sobre los demás pueblos del altiplano, estaba en un proceso de conformación y de consolidación como un imperio que se rompió precisamente con la conquista. Entonces, ese periodo de la Nueva España es el que al final de cuentas nos conformó como nación-estado y es lo que somos actualmente. ¿Sobre qué otro periodo de nuestra historia le gustaría escribir? Uy, me acabas de dar en el clavo. Mira, yo creo que hay personajes importantísimos en la historia de México. Me fascina el personaje de Tlacaelel, este noble hermano y primo de los grandes tlatoanis, hijo de grandes tlatoanis, que desde atrás del poder, de la conformación del imperio mexica, reescribe la historia de los mexicas, en particular de los aztecas en general, y los asocia con la descendencia, con la ascendencia tolteca de Tula y teotihuacana para justificar su misión de pueblo conquistador. A mí me parece Tlacaelel un personaje extraordinario que se atreve a reescribir la historia de los mexicas y también me llama mucho la atención. Bueno, pues hay otras etapas históricas de México, como el propio Agustín de Iturbide, ahora tan de moda con la conmemoración de la consumación de la independencia, el mismo Maximiliano de Habsburgo, que me parece un personaje extraordinario, que también la historia oficial lo ha dejado a un lado, y bueno, te podría nombrar muchos otros, pero creo que son personajes, la historia de México nos da para revivir y rememorar personajes importantísimos. Claro que sí, vamos a estar pendientes de pues, los futuros proyectos de usted y bueno, finalmente pues invitar al público a que lea Dos Mundos, Malintzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México. Algo que quiera agregar y nuevamente invitar al público lector. Sí, con muchísimo gusto. Dos cosas importantísimas: fomentar el hábito lector entre los niños. Hay que leerles las historias noveladas que son pues como grandes crónicas de los hechos que nos forjaron y a final de cuentas son aventuras épicas lo que vivimos en la historia de México. En primer lugar, hay que leerles a los niños y fomentar la lectura. Y en segundo lugar, les recomiendo la novela Dos Mundos, Malintzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, donde, entre otras cosas, vamos a poder tener la oportunidad de identificar
y rememorar los acontecimientos que nos forjaron como nación. Me encuentran en las redes sociales Andrés Orozco Vidal y estamos ya en todas las librerías más importantes del país.